JRV presenta. En esta mañana hablaremos de este personaje icónico en la historia mexicana conmemorando sus 207 años de muerte. José María Morelos y Pavón. Hombre de lucha, acción en el combate, con un ingenio militar innato y generoso con su gente que alcanza la inmortalidad. Maestros que nos acompañan, queridos compañeros público en general. Hoy les hablaremos de un hombre justo, admirable y respetable como lo es José María Morelos y Pavón, quien era conocedor del sufrimiento y de las carencias que vivían los mexicanos, quien al rebelarse el pueblo en contra de los españoles, marcó una guerra para alcanzar nuestra libertad. Episodios que lo llevan a manifestar sus sentimientos como caudillo, de insurgente y de libertador de la patria. En el acta de bautismo de José María Morelos y Pavón, firmada en Valladolid, actualmente en Morelia, Michoacán, en honor a este hombre que dejó huella en la humanidad, podría leerse textualmente: siendo el cuarto día del mes de octubre, puse óleo, bauticé y puse crisma a un infante que nació el día 30 de septiembre de 1765, al cual puse de nombre José María Teclo, hijo legítimo de Manuel Morelos y Juana Pavón, españoles. De mi nacimiento no hay memoria. Solamente recuerdo que mi madre me contaba que yo había nacido en el atrio principal, iglesia de Valladolid. Un jueves caminó hacia la misa y se le hizo tan rápido y sin dolor que hasta le alcanzó para echarse un Padre Nuestro. Pasaron los años y me acuerdo de cómo mi abuelo me enseñaba a escribir y mi madre me hacía aprenderme las letras. Pero luego nos llegó la muerte y nos quedamos en un orfanato en el cual nos fuimos muy pronto a otra parte. Ella a cuidar los diezmos y yo a trabajar. Recuerdo que cuando era niño la pobreza mordía y el hambre se tragaba todo. Y por eso desde los 14 hasta los 25 años cultivé maíz y me ocupé de las cuentas y del ganado de la hacienda de San Rafael. Siempre quise ser instruido como mi abuelo y tener otra vida, una al lado de mi madre que fuera moral, provechoso y tranquila. Fue mi madre quien se las arregló para que yo estudiara. Lo hice con calificaciones excelentes, increíble disciplina y un deseo de aprender. José María por fin pudo inscribirse en el Colegio de San Nicolás en Valladolid en 1790, justo en el año que Miguel Hidalgo Costilla fue nombrado rector. Fue la divina providencia. Estoy casi seguro que me condujo a reunir mi destino con el del Señor, mi maestro Miguel Hidalgo. 20 años antes del muy famoso grito de Dolores, nuestros caminos ya se habían cruzado. Pero para hablar de la libertad y el destino de la patria, solo nos reunimos una vez. Morelos se enteró de que Hidalgo había hablado de independencia y que los pueblos lo seguían. Tenían como bandera a la Virgen de Guadalupe y para él fue como una revelación. Decidí ir a buscarlo. Lo encontré en Charo y fui con él hasta Indaparapeo y ahí comimos juntos. Era el 20 de octubre de 1810, precisamente el año en el que Hidalgo había despertado las conciencias de México. Todavía me acuerdo de la voz de mi maestro Hidalgo y de lo primero que me habló, que fueron preguntas. ¿Cómo es eso? ¿Se resolvió usted a abandonar el laurato? ¿Por qué se decidió seguirnos? Yo le contesté que había ido a Valladolid, a casa de mi hermano a finales del año anterior. Nos invitaron a un coloquio y no falta ahí quien hablara del tumulto de Virrey y Turrigaray y de las prisiones ejecutadas en aquellos días. No sé lo que sentí, se me representó nuestra opresión con semital odio contra los tiranos que me tuvo inquieto muchos días y engendró en mí el pensamiento de combatir por la libertad de mi patria. Mi señor estuvo de acuerdo y de inmediato me aceptó en su movimiento libertario. Me retiré con esa idea pensando mucho con angustia. Luego proyecté convertirme en un punto de defensa y ahí a solas, después de mis trabajos del día, imaginaba ejército, asaltos, victoria y tomar a la justicia. Luego lloraba después de ver mi ignorancia en todo. Y ahí fue donde comenzó todo lo importante para mí. Mi maestro Hidalgo me aceptó
y hablamos de importantes cosas. Después me dijo de su camino y de sus planes. Supe que tenía hombres valiosos a su lado, que también buscaban lo mismo y enemigos del ejército español que deseaban apresarlo. Viendo mi convencimiento, me invitó a unirme y escribió en un papel mi nombramiento. Por el presente, omisiona de toda forma mi lugar. Teniente el bachiller don José María Morelos, cura de Cuarácuaro, para que en la costa sur levante tropas, procediendo con arreglo las instrucciones verbales que le he comunicado. Nos separamos y yo seguí el camino que me había dicho y así sobre la marcha aprendí a ser un soldado. A diferencia de mi señor, mi maestro Hidalgo, que él aceptaba a cualquier hombre, yo quise hombres con toda su salud y fuerza que supieran obedecer. Luego conseguimos suministros y así poco a poco nos hicimos de armas y formamos un ejército. Morelos pronto habría de experimentar en carne propia las glorias y los infiernos de ser un caudillo. Por un lado recibí nombramientos como presidente del Supremo Gobierno Mexicano, general y Alteza Serenísima. Y por otro, hasta acusaciones de atrocador y traidor. Pero también fueron reconocidos sus talentos. Sus compañeros, que fueron 5, lo llevaron a muchas tierras y a distintas suertes. En Oaxaca se consagró como estrategia y lo perdió todo en Valladolid. El día que Morelos fue prendido, llevaba consigo una pequeña parte de su ejército insurgente, protegiendo a miembros distinguidos del Congreso, y solo alcanzaron medio camino. Cuando llegamos a Texmalacat tenía el alma oprimida y el pensamiento nublado. No paraba de pensar en Galeana y Matamoros. Ambos que habían sido mis 2 brazos estaban muertos. Morelos marchó a la retaguardia para detener a los realistas, pero fue imposible. El español Manuel de la Cancha me detuvo el paso y me hizo prisionero en nombre del virrey, que ya era Félix María Calleja. El militar más valioso del ejército español, también enemigo de Hidalgo, supo que con la captura de Morelos había ganado otra batalla. Calleja, embriagado de su triunfo. Yo como virrey determinaré un juicio ejemplar en la capital, uno que le dé paso, condene a toda la insurgencia y una condena en la que quede claro que tanto el reino como la iglesia le harán pagar por sus acciones, que los posen, lo condenen y lo traigan de inmediato. La voluntad de Calleja se cumplió. El viacruz de Morelos fue muy largo. Siempre con grillitos se recorrió caminos de los que nunca había pasado. Me encerraron en una fábrica, en la ciudadela que Calleja había transformado en mazmorra. Finalmente fui llevado a los calabozos de la Inquisición, y aquí ya todo había terminado. En el acta del Santo Oficio de tremendo interrogatorio podría leerse lo siguiente. Se ha conseguido el arresto del perverso cabecilla de la desastrosa rebelión de este reino, cura que fue de Carácuaro, que alistándose bajo las banderas del hereje cura de Dolores Miguel de Hidalgo, incurrió en crimen de fautoría con todas las personas que aprobaron su decisión. Dijeron que lo único que hice fue enseñar el arte de robar por principios y de establecer por virtudes los crímenes más nefastos, y que fui consecuente conmigo mismo. Y la muerte ya venía en acto de fe, en la sala tribunal de la Inquisición, donde asistieron ministros y 100 personas que invitara al señor inquisidor decano, C. de Grado Morelos. Lo visitaron con una sotana corta amarilla y una vela verde en la mano, como se hacían con los herejes. Se me condenó al destierro perpetuo y también a la excomunión. Dijeron que me mantendrían preso durante todo lo que me quedara de vida. Finalmente me subieron a un carruaje con destino desconocido. El 22 de diciembre de 1815, año quinto de nuestra sagrada insurgencia, de muchas formas me declararon culpable, me humillaron, me condenaron primero a la indignidad, luego a la prisión y después al castigo de no ir a rezar y decir mi último adiós en el santuario de la Virgen de Guadalupe. Me trajeron aquí a San Cristóbal Tecatepec y aquí me van a matar.
independiente que había soñado, ni cómo los sentimientos de la nación conformarían la esencia de una patria, la nuestra.